El confinamiento ha disminuido la contaminación en proporciones nunca antes vistas. Pero, ¿es la pandemia buena para el medio ambiente? En esta edición de Efecto Naim, exploramos el impacto que ha tenido el coronavirus sobre la salud del planeta Tierra. Además, el reconocido politólogo Francis Fukuyama nos revela qué países representan una mayor amenaza para el orden global. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, se ha convertido en una fuerza desestabilizadora. Ha abandonado acuerdos y organizaciones internacionales y se ha alineado con países autoritarios en lugar de gobiernos democráticos. ¿Cuánto durará eso? No lo sé. Y le revelamos los nuevos y hasta peligrosos mercados ilícitos que han surgido como consecuencia de la COVID-19. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. El mundo no está solo tratando de contener la pandemia del coronavirus, también está tratando de contener las emisiones del CO2, el dióxido de carbono, que es este gas que emite la humanidad a través de sus actividades industriales, de transporte, de obtener la luz eléctrica, etc. Ese gas se acumula alrededor de la Tierra y hace que se dificulte la salida de los rayos del sol y crea lo que se llama el efecto invernadero, que está calentando la Tierra y de hecho la está calentando a una velocidad mayor de lo que creían antes los expertos. Cuando ha habido desastres naturales, cuando ha habido emergencias mundiales, cuando ha habido circunstancias planetarias, que el mundo se ha detenido más o menos, cuando hubo, por ejemplo, la primera gran recesión en los años 30, la parada económica, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, y ahora, cuando estamos todos en cuarentena por el caso del virus, ha disminuido la emisión de CO2 en el mundo. Y eso es una buena noticia, pero ¿es una buena noticia? Quizás no. A continuación contestamos esta pregunta. En Venecia, Italia, la pandemia de la COVID-19 ha puesto pausa a los típicos paseos de turistas en góndolas. Las aguas de los canales se han aclarado, atrayendo a organismos rara vez vistos allí. Así lo explica Marco Sigovini, del Instituto de Ciencias Marinas de Venecia. Lo que disminuyó en la ciudad no es solo el tráfico con la contaminación producida por los barcos, sino también el ruido, que es otro tipo de contaminación y perturba a muchos organismos de la laguna. En las redes sociales abundan imágenes de animales silvestres retomando espacios urbanos, pero no son los únicos que se han beneficiado del confinamiento. Fotografías satelitales tomadas desde el espacio documentan cómo las medidas para frenar el virus han llevado a una caída en la concentración de gases contaminantes en la atmósfera, como el dióxido de nitrógeno, emitido por carros, aviones y plantas eléctricas. Estudios revelan que en Europa y Estados Unidos las emisiones de este gas han disminuido hasta en un 38%. Esto se debe en parte a que la crisis sanitaria ha impedido la movilidad de la gente. Se espera, por ejemplo, que en 2020 el transporte aéreo se reduzca en un 40%. Y algunas ciudades han visto una reducción en el uso de transporte público de hasta un 90%. Estoy aterrorizada por la idea de tomar el transporte público. Debo atravesar todo París cuando regreso de trabajar. Es precisamente este temor entre la población uno de los factores que podría generar importantes retos ambientales. Así lo explica Ethel El Harrat, investigadora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua.
Hay que tener cuidado en ver que los niveles de contaminación que podamos observar a partir de ahora no se incrementen debido al miedo que pueda tener cierta parte de la población en utilizar transporte público y que sean más partidarios de utilizar su vehículo privado para evitar posibles contagios. Con lo cual, podría llegarse a dar la situación de que incluso los niveles de post-pandemia fueran incluso superiores a los pre-pandemia. El impacto ya es notable. En mayo de 2020, la emisión de dióxido de carbono en China superó hasta en un 5% la del mismo mes en 2019. Y el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio encontró que en todas las ciudades europeas la contaminación del aire está volviendo a los niveles de antes de la pandemia. Tan solo en París, una vez terminó el confinamiento, la polución aumentó en 120%. Y es que algunos países apuestan por recuperar la productividad económica perdida, incluso si eso quiere decir dejar de un lado las responsabilidades con el medio ambiente. Hablamos al respecto con Germán Andrade, profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. El derrumbe de una buena parte de la economía nos tiene que poner a todos a pensar sobre la necesidad urgente de una recuperación de corto plazo. Y ese corto plazo no va a ser sin costo ambiental. Va a haber una serie de soluciones o decisiones de compromiso, unos trade-offs que se van a plantear en relación a actividades que son menos amigables con el medio ambiente. En China, por ejemplo, el plan para superar la crisis económica incluye la construcción de centrales eléctricas impulsadas por carbón. La capacidad de estas nuevas plantas es mayor a las ya existentes en países como Estados Unidos e India. Esta apuesta por los combustibles fósiles va en contra de los esfuerzos mundiales de adoptar energías más amigables con el planeta. Además, la pandemia ha provocado cambios fundamentales con respecto a nuestros comportamientos y hábitos de consumo. A raíz de la pandemia, este uso de material plástico se ha visto incrementado y lo que es más importante, toda la concienciación social que habíamos logrado en la población, que era muy consciente de que debía evitar utilizar los plásticos de un solo uso, pues toda esta conciencia se ha ido al traste por miedo al contagio y ahora actualmente la población está más por temas de salud que no por temas medioambientales. En Hong Kong, grupos ambientalistas resaltan que ahora los tapabocas desechados abundan en las aguas y playas cercanas a la ciudad, afectando a animales de la región. Pero no es un caso aislado. En Tailandia, Camerún y gran parte de los países del Medio Oriente, los desechos médicos se han convertido en basura común. Si bien el coronavirus trajo una reducción en la contaminación en el corto plazo, los retos ambientales que impone un mundo en recesión y con miedo al contagio son incalculables. La lucha por un planeta más sostenible requiere de soluciones de largo plazo. Una pausa obligada. Esta pandemia nos ha obligado a reducir ciertas actividades obligatoriamente. Pero ¿basta con eso? Obviamente no. Estas luchas contra la contaminación, contra la emisión de CO2, contra el calentamiento global, no puede ser una pausa. Tiene que ser un movimiento mundial para tratar de contener estos hábitos y costumbres de la humanidad que nos están haciendo daño. Hablando de grandes temas y pensando en grande, a continuación voy a conversar con alguien que ha pensado en grande desde hace muchos años. Es Frank Fukuyama, el famoso autor del libro El fin de la historia, quien sigue pensando en grande. No se vayan. El mundo entra a la pandemia, o mejor dicho, la pandemia entra al mundo con un planeta con condiciones preexistentes que son muy problemáticas y que debilitan la respuesta ante esta emergencia. El calentamiento global, las tensiones políticas, la polarización, el choque entre Estados Unidos y China y Rusia con su presencia furtiva en muchas cosas, la economía debilitándose en muchos países emergentes, en fin, una serie de cosas importantes que requieren pensar en grande. Y alguien que piensa en grande es Frank Fukuyama, famoso por su libro El fin de la historia, famoso por sus constantes contribuciones a nuestra manera de entender el mundo.
Él es profesor actualmente de la Universidad de Stanford. Sus libros son traducidos ampliamente. Cada vez que saca un libro es reconocido como un libro que causa profundos debates, importantes debates en todas partes. Para hablar de esto y mucho más, lo he invitado al programa. Esta es mi conversación con el profesor Francis Fukuyama. En 1992 usted publicó un libro que tuvo un impacto mundial y que se sigue hablando de él todavía ahora, que se llama El fin de la historia. Ahí usted, por supuesto, no argumenta que termina la historia, sino que termina una manera de pensar sobre el mundo y que se establece en la clara preferencia de la humanidad por mercados y democracia. Visto lo que está sucediendo hoy en día, ¿usted no cree que la democracia, en vez de haberse fortalecido, se ha debilitado y que las democracias están en peligro? Yes, I do. Sí, creo que sí. Ahora mismo estamos en un momento difícil, puesto que hemos visto un alza en el autoritarismo de Rusia y China y el auge del populismo en la mayoría de democracias establecidas como el Reino Unido o los Estados Unidos. No estoy seguro si eventualmente regresaremos a una tendencia de crecimiento democrático o si esto será algo mucho más serio, donde dejemos de ver la democracia como el modelo dominante en el mundo. Reversal of democracy as the dominant model in the world. ¿Cuáles cree usted que son las principales fuerzas que están socavando la democracia alrededor del mundo? I think there's several of them. Creo que hay varias fuerzas. Una de ellas es el crecimiento de otros poderes mundiales. Hubo un periodo inusual entre 1989 y la crisis financiera de 2008, durante el cual Estados Unidos era, por mucho, el país dominante en términos culturales, económicos y políticos. Lo que ha pasado es que China, Rusia, la Unión Europea y otros lugares se han vuelto centros de poder. Otro factor es la globalización. Creo que la liberalización de la economía mundial ha ido demasiado lejos. Hay demasiada interdependencia y demasiada gente cruzando fronteras. Y creo que gran parte del populismo que estamos viendo es resultado directo del hecho de que a medida que el mundo se estaba haciendo más rico en términos generales, mucha gente se estaba quedando atrás y eso generó mucho resentimiento. Y finalmente la tecnología. Vivimos en un mundo en el que cualquiera puede decir lo que sea y eso ha deteriorado una base de hechos y de conocimientos comunes de los cuales depende la democracia. Otra área en la que ha habido una decaída es la confianza. Háblenos de esto. I think there's been this broad erosion of Bueno, creo que hay una erosión general de las jerarquías. Así que esas figuras de autoridad que solían estructurar la manera como la gente pensaba sobre el mundo ya no tienen la misma autoridad. En parte eso tiene que ver con el factor tecnológico que mencioné anteriormente. Pero también hay razones positivas por las cuales la confianza ha estado en declive. Por un lado, en todo el mundo la gente está mejor educada, de modo que simplemente no aceptan a ciegas lo que su sacerdote o su político local les dice. Otra razón positiva es que el mundo se está tornando más diverso. Esos clubes exclusivos de hombres blancos que confiaban entre sí están siendo invadidos por mujeres y por minorías raciales y étnicas. Eso quiere decir que hay menos confianza entre grupos más diversos de personas, pero también quiere decir que el mundo es más justo. Y creo que simplemente nos tendremos que acostumbrar a eso. Una vez que se pierde la confianza, la gente se refugia en su identidad y tiende a confiar solo en quienes comparten esa identidad, que puede ser religiosa, racial, regional, ideológica, política, comercial. Y usted también escribió un libro muy intuitivo, muy adelante del tiempo, en cómo la política se iba a determinar, iba a tener una importancia enorme la identidad en la política. Cuéntenos. Creo que la mayoría de nosotros siente que tenemos un yo interior que merece respeto. Nos enfadamos cuando el mundo exterior no reconoce ese valor interior. Y eso ha sido un problema que ha afectado particularmente a las minorías y otros grupos marginados. En Estados Unidos, por ejemplo, a los afroamericanos simplemente no se les confirió la misma dignidad que a la gente blanca.
y han tenido que luchar para que se les reconozca como ciudadanos de igual valor. Así que hay algo muy importante y necesario en el centro del movimiento por la identidad, y es la lucha por la igualdad de dignidad. Creo que el problema es que el enfoque en la identidad puede hacer que exigir respeto mutuo se convierta en exigir un respeto superior. Y eso se ve típicamente en los movimientos nacionalistas, como aquellos que llevaron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Es así que la identidad puede ser una causa de justicia necesaria, así como una causa de gran injusticia, porque a veces queremos ser reconocidos no solo como iguales, sino como superiores. Sometimes we want recognition not just as equals, but as superior. Y ahora le quiero preguntar por las principales fuentes de inestabilidad en el mundo, en términos de seguridad y defensa. La gente se está fijando en China, en Rusia y en Estados Unidos como tres países de los cuales se puede irradiar mucha conflictividad y mucho conflicto armado inclusive en el futuro. ¿Usted qué piensa de eso? The biggest challenge to global order is actually going to be China. La mayor amenaza al orden global será China. No hay ningún país que esté creciendo tan rápido y que vaya a ser tan grande y tan poderoso como China. Los chinos no toman, por ejemplo, los tipos de riesgos que toma el régimen de Vladimir Putin, como invadir un país vecino y ocupar su territorio, lo cual ha llevado a Occidente a aislar al régimen ruso con sanciones. La economía china es mucho más diversa y más grande que la rusa. Los chinos dominan la tecnología moderna, así que me parece que China será un gran desafío. Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, se ha convertido en una fuerza desestabilizadora. Ha abandonado acuerdos y organizaciones internacionales y se ha alineado con países autoritarios en lugar de gobiernos democráticos. ¿Cuánto durará eso? No lo sé. Si se elige a un demócrata a la presidencia en noviembre, Estados Unidos se volvería una amenaza mucho menor para el orden global y podría volver a tener un rol más estabilizador si la elección de un demócrata ocurre. Frank Fukuyama es sin duda uno de los pensadores más importantes del mundo, más influyentes. Sus libros, sus ensayos, sus entrevistas definen la conversación en los más altos niveles de política pública y también en el público. Él nos lleva a ver cosas que son muy importantes para entender el mundo de hoy y el mundo hacia donde vamos. Muchas gracias, profesor Fukuyama. Ok, muchas gracias, Moisés. Francis Fukuyama, profesor de la Universidad de Stanford y autor de libros de gran influencia y un pensador importante en el mundo en estos tiempos. Al regresar a la pausa, vamos a hablar de otra tendencia mundial sorprendente, la creación de mercados negros producidos o incentivados por la pandemia. No se vayan. Y para cerrar el programa les traigo una perspectiva muy diferente sobre algo muy problemático. Y es que a raíz de la pandemia han empezado a aparecer mercados negros asociados con eso. Mercados ilícitos de todo tipo. Miren. En Argentina, la pandemia dejó a los fumadores sin cigarrillos. La paralización de la producción durante el confinamiento llevó a una escasez que algunos comerciantes usaron a su favor. Se llegaron a vender cajetillas hasta 3 veces más caras que el precio establecido por las tabacaleras, lo cual está prohibido por ley. Además, el contrabando de cigarros no autorizados se disparó. Se estimó que esta disminución en la venta legal de cigarrillos le podría generar pérdidas al Estado argentino de hasta $10 millones al día en impuestos. Las pruebas para identificar a pacientes infectados con el coronavirus también se han comercializado de manera ilícita. En España se vendieron pruebas hasta 6 veces más caras que las que ofrecía el sistema sanitario público, violando una norma del Ministerio de Salud. En Estados Unidos, agencias como la FBI han alertado de individuos que presentan pruebas positivas fraudulentas para aprovecharse del sistema y dejar de trabajar. Y en China, donde el gobierno requería una prueba negativa para poder entrar al país, viajeros presentaron resultados falsificados para cruzar la frontera.
En México, por su parte, la falta de ataúdes ante el elevado número de muertes por COVID-19 ha llevado a la reventa ilícita de féretros. Un solo ataúd se puede llegar a utilizar hasta 100 veces, aumentando el riesgo de contagio en los funerales. Ante este panorama, un fabricante inventó el ataúd COV, una cápsula metálica que impide la fuga de líquidos y partículas infectadas, garantizando un velorio seguro. ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de crear en las funerarias? Un poquito de confianza o más seguridad para poder velar un cuerpo no COVID o para poder trasladar un cuerpo COVID a su destino final si fuera panteón. La sangre de pacientes recuperados del coronavirus también ha sido motivo de contrabando. Científicos están estudiando la posibilidad de extraer el plasma de la sangre de sobrevivientes para tratar la enfermedad. Así, en Bolivia se comercializa este líquido vital de manera ilegal hasta por $3.000. También puede ser canjeado por un puesto de trabajo en esta época de gran desempleo. Los potenciales tratamientos para humanos no son los únicos que han llegado al mercado ilegal. Hay un tipo de coronavirus diferente a la COVID-19 que ataca a los gatos. Y aunque el medicamento para curar a los felinos aún no tiene certificación, ya se vende en las redes sociales, llegando a costar $10.000. En medio de la pandemia aparecen mercados negros. Cada vez que hay incentivos, aparecen quienes se aprovechan los incentivos, aunque sea moralmente repugnante. Pero así es. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Espero que nos veamos la semana que viene. Gracias por acompañarnos.